por grupos sanguinarios, terroristas, abusivos, contra la gente pobre, contra la gente humilde. La vida no valía nada. ¡Alto, carajo! Hoy conoceremos la historia del terrorismo que se vivió en nuestro país. Hace algunos años nuestro país estaba envuelto en sangre, en desgracia, las familias sufrieron mucho. Y tendremos un testimonio real y vivo de una persona que hemos podido contactar, quien sufrió y vivió en carne propia. Hoy conoceremos el testimonio de una víctima del terrorismo. Vamos a darle la bienvenida y conoceremos ahora su nombre. Un buen día. Gracias por darnos el tiempo. ¿Cuál es su nombre? Mary Reyes Gómez. ¿De qué parte del país es usted? Y yo soy de Huaraz, distrito de Huari, caserío de Huacachi. Huacachi, eso queda en Huaraz. las sierras... Sierra de Huaraz. Selva... No, Sierra de Huaraz. Sierra de Huaraz, para ser Así exactos. es. Muy bien. Así es. Nos contaba un poco acerca de la historia de esta tragedia, podríamos decir. Uh-huh. ¿En qué año más o menos usted estuvo allá en Huaraz? Eso fue 1980. 80, 82, 85. En esos años era fatal. La vida no valía nada. Éramos víctimas total. ¿Cuántos años tenía usted en ese tiempo? Yo tenía 22 años. 22 años. Sí. O sea, usted recuerda completamente qué fue esta tragedia, podríamos llamarlo. Para usted, ¿qué es primero el terrorismo? Bueno, el terrorismo es algo que se dio, pues, ¿no? Por grupos sanguinarios, terroristas. O sea, podemos decir que han sido abusivos contra la gente pobre, contra la gente humilde. O sea, se creó un grupo, ¿no? Terrorismo quiere decir que no cree en nadie, ¿no? Más que todo han abusado de la gente noble, mayormente los campesinos, ¿no? Gente rural, del pueblo que viven así, gente humilde, pues. Hay dos grupos en el país que sembraron terror. El terrorismo, el MRTA, ¿no? El Sendero Luminoso. Claro. Y el MRTA. ¿Cuál de las dos facciones fueron las más crueles y las que atacaron más a la zona en el caserío donde usted vivía? Bueno, mira, en ese tiempo yo prácticamente, como yo nací en Huaraz, he crecido en Tingo María, ¿no? Tingo María era zona roja, o sea, yo viví en carne propia. Podríamos decir, era pues todo, o sea... Era la zona central, digamos. Claro, de terrorismo. De estas facciones terroristas. Obvio, sí. Entonces, a raíz de eso nosotros, la gente, la mayoría dejando casas, cosas, chacras, animales, desplazados, hemos tenido que salir, ¿no? Incluso... ¿Cuál fue, quizás usted vivió alguna experiencia directa, algún familiar en casa o algún vecino que usted pueda narrarnos y contarnos, ¿no? ¿Cómo fue esos momentos o en el sector donde pasó? Mi madre fue víctima, mi hermano también fue víctima, y bastantes personas que conocí. ¿Su mamá vivía también cerca en la ciudad, en la localidad, en un caserío o en las afueras? Mi mamita era miembro de una iglesia, ella era pastora evangélica, ella predicaba la Biblia, cosas, ¿no? Entonces ellos no querían que reuniera multitudes y enseñar cosas de la Biblia, ¿no? Entonces, ya le habían advertido ya. Mi mamá vivía en ese caserío, vivía en ese poblado. Mi mamá tenía una vida ahí, mi mamá tenía sus cosas ahí. Entonces,
Nosotros primero hemos salido desplazados todos, miedo. Mi mamá regresó, se quedó. Ella dijo, no, yo muero en mi ley porque mi Dios solamente me va a salvar. Y murió. Así ¿Cómo murió. fue la muerte de su madre, ¿no? Quien descanse en paz? Mi madre, mira, yo me reuní un lunes con ella, entramos un martes, nos encontramos, almorzamos y el miércoles supuestamente ha fallecido, ¿no? Y entonces ella iba a llegar el sábado, yo vivía con ella, pero en la ciudad. Mi madre nunca llegó, solo llegó noticia que mi madre estaba muerta, enterrada en un pantano. Entonces eso fue fatal. No pensé dos veces. En ese tiempo yo ya tenía 2 hijos y tenía que ingresar. Entonces mi madre era única, mi madre era todo para mí. Entonces no me importara si me mataran o si me iban a hacer algo igual, no me importó. Entré al poblado, pero como mi madre era conocida y querida, la multitud de gente de la iglesia, era un mar de gente que lo habían sacado ya. Entonces... ¿Del pantano? Del pantano. Entonces, como yo, hija, llegaba, lo único que fue llegar a la casa y decir, pues, no, qué fue lo que pasó. Entré a la cocina, estaba la misma comida que comimos ese día, las cosas tal cual como había quedado, ¿no? Entonces yo dije, ese día ha sido. Si yo me quedaba, también iba a ser otra víctima, pero yo no sé qué pasó ese día, dije, no, no me voy a quedar hoy, me voy. ¿Eso fue en qué año? En 1992. 92. Sí, 92. Después de eso, sus hijos ya, ¿cuántos años más o menos tenían? ¿Eran pequeños? Mi hijo, el mayor tenía 7 años y el segundo tenía 1 añito. Y ellos, usted quizás en algún momento, me imagino que ya tienen todavía su casa, algún terreno. ¿Han pensado en regresar? ¿Sus hijos tal vez? Obvio que sí. Y mi hermana tienen ahí, mi hermana es la única que vive ahí. Algún día, ¿no? O sea, como visita, pues, como visita. ¿Para vivir? Para vivir no creo. ¿Sus hijos tienen alguna...? A mis hijos tal vez, ¿no? Pero ¿Alguno de ellos? no les he preguntado porque la verdad no hemos hablado de ese tema. Porque también es miedo, ¿no? Miedo a que... O sea, es como que te queda, pues. Y las veces que yo he ido es un trauma. Es un trauma. Es volver a revivir. A revivir, o sea, claro. O sea, en las noches, por ejemplo, o recordar lo que pasó. Aunque el lugar es bonito, excelente, bello, precioso. Yo crecí toda mi niñez, mi juventud. He vivido ahí. Entonces, el lugar me gusta, es excelente. Entonces digo, oh, no, tengo que volver, ¿no? Pero al mismo tiempo también cuando Claro. lo dices es una nostalgia. Ajá, claro, una nostalgia que eso vive dentro de mí. Por ahí conocíamos por Tingo María que hay una curva llamada por la garganta La del diablo. garganta del diablo. Por ahí, ¿Qué pasó en esa zona exactamente? ya, mira. Conocemos muchas historias, pero queremos que nos cuente de una fuente directa. Ya. Bueno, dicen por ahí que en las noches, por ejemplo, pasaban los camioneros y siempre salía pues un duende, ¿no? Un diablito. O sea, como es curva y cerrada, siempre desaparecía y les tapaba. O sea, y siempre dicen que es el diablo, ¿no? Y otra cosa, cuando en tiempo de que la vida no valía nada, el 90, ¿no? Había muchas muertes toda esa pista. Desde ahí hasta el cruce entre Tocache y Pucallpa. Eran demasiadas muertes, como no tienes idea. O sea, parecían palos secos que no sirven, sin polo, sin piernas, sin cabeza. Horrible. O sea, uno podía presenciar, ver. Presenciar, claro, presenciar, porque tú pasabas con el carro y el carro tenía que esquivar. Sí o sí, teníamos que pasar. Entonces, era fatal.
Era Durante fatal. todo ese tramo había Muertes. vidas En una noche podría ser destrozadas. 15 personas, 8 personas, 9 personas. Por eso digo, ¿no? La vida no vale nada. O sea, te matan y nada, pues, ¿no? Eso causó lo que es Sendero Luminoso y el MRTA que estaban en esa zona, Exactamente. podríamos decir, estacionados ya, ubicados. Claro, como que se dice Sendero Luminoso o se dice MRTA o se dice el propio de gobierno, ¿no? No se sabía cuál. O sea, tú no podías estar en un lado por el otro y en otro lado por el otro. ¿Y qué pasaba cuando llegaba la policía o los militares a alguna casa a preguntar? También hacían abuso, abusaban de las personas. Y eso yo lo viví en carne propia. Abusaban. ¿De qué forma abusaban los? Bueno, el ejército, ¿no? ¿De qué forma? Fila, mujeres jóvenes a un lado, mujeres medios 15 años para abajo, 20 años, mujeres con hijos, mujeres con, como te digo, ancianos aparte. Entonces las más jóvenes para allá, las más maduritas para acá, y abusaban, pues. O sea, las violaban. El ejército propio. El ejército hacía eso. Y cuando se enteraba o cuando recaudaban información, lo que es las facciones terroristas, senderistas, y sabían que ha visitado al lugar la policía o el ejército, ¿eran víctimas también o los protegían? No, éramos víctimas. O sea, tú no podías estar en un lado ni al otro. ¿Por qué? Porque si tú dabas un lado, al otro también. O sea, te caía por los dos lados. O sea, ni con Chana ni con Juana. Tenías que tratar de esquivarte de ellos. Sí, o sea, estar con nadie, pues. Dabas con o sin. Mejor era salir, Huir del lugar. huir del lugar. Eso es lo que hemos hecho, huir. Hoy, miren, nuestros jóvenes hoy en día, tal vez de los últimos tiempos, tal vez del 2000, del 90 en adelante que ya hemos crecido, no conocemos la historia de nuestro país que ha vivido, ¿no? Durante tanto tiempo. ¿Qué consejo les daría a ellos que quizás no, a todos nosotros, ¿no? Que no conocemos bien la historia? ¿Cómo lo ve el país hoy en día, no? Porque el país ahora vemos que está más tranquilo, ¿no? Y gracias al gobierno de Alberto Fujimori, quien pudo quizás terminar con esta violencia. Sí. ¿Qué consejo le daría a nuestros jóvenes? Bueno, a nuestros jóvenes que estudien, pues, ¿no? Que estudien, porque, ¿sabes cuándo se meten ellos a eso? Porque no hacen nada por el Perú, no piensan estudiar, no piensan progresar. Entonces yo creo que el tiempo que puso la pacificación fue Fujimori. Gracias a él, ¿no? Hemos tenido, o sea, ha habido muertes, tantas muertes, pero se logró. Hizo tantas cosas, ¿no? Como carreteras, postas médicas, pero se logró la pacificación gracias al chino, a Alberto Fujimori. Pero yo pienso que los jóvenes hoy en día, hay muchos jóvenes que no tienen oportunidades, pues estudian, pero no la ejercen, ¿no? Se quedan ahí. Entonces yo creo que los jóvenes deberían ser, no, o sea, tampoco caer de nuevo a esa revolución, tampoco no seguir esas cosas feas que se vivió en el país, o sea... Porque ahora vemos también los grupos políticos en el país están divididos, ¿no? Y cada quien tira para su lado y de una u otra forma la violencia otra vez va creciendo. Sí. Entonces, el consejo sería que nuestros jóvenes puedan conocer de la historia, cómo se vivió, y sobre todo elegir a las autoridades de la forma correcta, ¿no? Claro, eso. Muy bien, gracias por el tiempo, por la entrevista. Esperemos en otra oportunidad ampliar más nuestra información y poder dar a conocer a nuestros jóvenes. Esto ha sido parte de la historia de la señora Mary, quien vivió en carne propia este episodio muy triste y lamentable en nuestro país en los años 80, 85, 90 en la selva central y también en la sierra de nuestro país. Gracias por acompañarnos, con nosotros será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.